Llega ahora el verano y muchos de nosotros dispondremos de más tiempo para ponernos al día con lecturas pendientes y se me ha ocurrido pues hacer 4 recomendaciones para los lectores estivales o los lectores en general. En este caso son 4 lecturas que guardan relación con el verano como tema, que incluso llega a, bueno, pues a erigirse en casi personaje protagonista de estas obras. La primera obra que recomiendo para este verano es de Julián Ayesta, Elena o el mar del verano. Es la única novela de este dramaturgo y diplomático español, nacido en Gijón en 1919. Y bueno, en realidad se trata de una obra que fue publicada por partes como entregas autónomas en revistas literarias de los años 40 y que finalmente reuniría para unificarlas como libro en 1952. Lo que me llama la atención en primer lugar es que utilice 2 citas poéticas para abrir esta novela. En primer lugar, un fragmento de la égloga primera de Garcilaso y en segundo lugar, un fragmento de un poema de Sombra del Paraíso de Vicente Aleixandre. Es curioso porque parece un guiño a esa dialéctica que se produjo en los años 40 entre la tendencia garcilasista, la poesía garcilasista, de poetas en principio adeptos al régimen que sucedió la Guerra Civil, y por otro lado a eso que llamaba Dámaso Alonso poesía desarraigada, ya que Vicente Aleixandre, que es uno de los autores más destacados de la mal llamada generación del 27, recibió el premio Nobel en 1977. Sin embargo, por esta época, 1952, cuando se publica esta novela, Vicente Aleixandre atravesaba un largo exilio interior. Pudo quedarse en España al término de la Guerra Civil, pero sus pronunciamientos públicos en favor de la República hicieron pues que fuera sometido al ostracismo y a la censura vigente en esa época, ¿no? Y me temo que no habría sido mejor el destino de los poetas de tendencias ideológicas contrarias a las del régimen que se habría instaurado en caso de haberse erigido en vencedora la otra facción, como decía. Bien, y destaca el hecho de que se trate, en consonancia con lo que acabamos de decir, de una novela lírica en que domina la evocación personal sobre el relato de las rutinas familiares o sociales. Y vemos siempre el verano como un tema principal, siempre como un fondo, a modo de metáfora de plenitud radiante y de belleza imperecedera. El verano es el tiempo de los juegos infantiles de los 2 protagonistas, que son el narrador, en primera persona, y Elena, creo recordar que su prima. Entonces es el escenario perfecto de los juegos infantiles y una vez cruzado el umbral de la pubertad, pues esos otros juegos más serios del amor. Es una novela repleta de hallazgos donde vemos la maestría de Julián Ayesta a la hora de utilizar, por ejemplo, el estilo indirecto libre o expresar esa tensión íntima que se produce en el protagonista entre, por un lado, esos valores tradicionales adquiridos acríticamente durante la infancia al amparo de la tutela familiar, ¿no? Una familia prototípicamente pequeño burguesa, católica y no demasiado estricta. Y por otro lado, la irrupción del deseo que demanda, formas de transgresión inéditas en el verano del amor. Vemos, por ejemplo, nada más el comienzo de la obra que nos dice: el dulce de guinda brillaba rojísimo entre las avispas amarillas y negras. Comienza la narración en un almuerzo que se celebra con motivo del Día de Nuestra Señora de la Asunción. Esto es interesante. A este almuerzo la familia ha invitado a don José, que es un párroco, y en un momento dado, fortuitamente, don José, el sacerdote, se golpea en la cabeza con un clavo que previamente los niños habían
clavado ellos en el tronco de un árbol. Y mana esa sangre, de manera que la imagen del dulce de guinda, que brillaba rojísimo entre las avispas amarillas y negras, el aguijón de la avispa podría ser bien el clavo de ese árbol, pues ese dulce de guinda rojísimo es pues la sangre derramada por el sacerdote, que también pues viene a ser una especie de símbolo sacrificial. También los clavos de Cristo, ¿no? Podemos ver cómo hay un juego especular de metáforas simbólicas, y aunque no lo dice explícitamente la obra, podríamos también de alguna manera relacionarlo con ese paso de la niñez a la pubertad, en el caso de Helena, pues a la sangre menstrual, ¿no? Y también a ese rojo del arrebol en los crepúsculos veraniegos, estivales, que proyectan, tiñen de ese tono vivo las azules aguas del mar de la infancia, y que sirven en un momento determinado de escenario a esos otros juegos más serios del deseo, digamos, adulto. La voluptuosidad, de una manera pues no necesariamente expresa, sino de una manera evocadora, casi poética, pues está presente durante toda la obra. Y para ilustrarlo les leeré un fragmento, este pasaje del principio de esta novelita, que dice algo así a propósito de un juego que hacen, de una pelea de almohadas que hacen los protagonistas. Y luego la lucha cuerpo a cuerpo, con el pelo de Helena haciéndome cosquillas en la cara, y después sujetarla y hacerle pedirme, en realidad aquí advierto, dice el original, y hacerla pedirme cuartel, y luego oírla decir, o sea, es laísta, claro, pues este hombre es de Gijón, nosotros los andaluces pues corregimos esto, ¿no? Porque gramaticalmente utilizamos un mejor español, pero en cualquier caso, haciéndome cosquillas en la cara y después sujetarla y hacerle pedirme cuartel con la mirada y no dárselo, y oírle decir, rabiosísima, bruto, salvaje, bestia, idiota, y luego echarse a llorar de una manera distinta, muy triste, que llenaba de una cosa que no era pena, pero que no era alegría tampoco, una cosa rara, que daba ganas de llorar muy suavemente en algún lugar apartado, donde nadie me oyera, y llorar toda la vida, muy contento de estar llorando siempre. La segunda obra que recomiendo para este verano es El último verano de Klingsor. Es una pequeña novela de Hermann Hesse. La verdad es que es un autor, este alemán, que para mí, creo que también fue premio Nobel de literatura, para mí ejerce un efecto sanador, digamos, es un farmacón literario, ¿no? Acudir a las obras de Hesse, autor, como sabemos, de obras pues muy estimulantes, como El lobo estepario, Siddhartha, Narciso y Colmundo, El juego de los abalorios, su última novela, que yo creo que cerró de una manera un tanto abrupta. En cualquier caso, es siempre reconfortante y siempre muy agradecido el acudir a sus libros. Esta obra nos relata los últimos años de vida de Klingsor, que es un pintor expresionista, digamos que en el que se proyecta la propia personalidad de Hermann Hesse, como suele ser habitual también en sus obras. Meses que transcurren en una pequeña localidad suiza entre el tormento y el éxtasis, por hacer un guiño a esa maravillosa película de Carol Reed, increíblemente pues protagonizada por estos soberbios Charlton Heston y Rex Harrison. Entre paseos campestres, su rendido elogio a la amistad y su reencontrado amor con las mujeres, vemos el retrato de un enamorado de su arte y de la vida, que sin embargo no consigue disipar esos funestos presagios que encontrarán confirmación al final del verano, con su muerte con tan solo 42 años de edad. Julio es para nuestro autor el mejor mes del año, y yo no puedo contradecirlo. Es un mes que está muy cerca aún de la primavera, del solsticio de verano, que coincide con la noche de San Juan, y que todavía está lejos de ese inicio de la decadencia otoñal. Nos dice, en cambio, del mes de agosto,
Agosto, el ardiente mes de la fiebre que tanto miedo y angustia mezcla en su hirviente copa. Esa exaltación vitalista de Klingsor, que yo creo que es reflejo en realidad de la profunda melancolía que constituye la naturaleza ambivalente del artista. Flaubert decía que todo hombre de letras es un ser melancólico. Yo creo que esto se puede extender al resto de personalidades creativas, digamos contemplativas, espirituales, ¿no? Pues muestra de ese vitalismo exaltado del protagonista es este pasaje que dice: quiero decir que este día no volverá nunca, y aquel que no lo coma y lo beba y lo saboree y lo huela no le será ofrecido por segunda vez en toda la eternidad. El sol nunca brillará como ahora. Está en una conjunción con Júpiter, conmigo, con Agosto y Ercilia, y con todos nosotros, que no volverá a darse jamás ni en 1000 años. Es una reformulación, como ven, del tópico del Carpe Diem. Resultan también muy estimulantes todas las reflexiones a propósito del arte que realiza el propio Klingsor, bien en soledad o bien en diálogo con uno de sus amigos, el poeta Hermann, tiene también el nombre del propio autor de la novela. Y un ejemplo es este fragmento que dice: de pronto la reina de las montañas estaba allí, una flor esbelta y elástica, firme y flexible, enteramente vestida de rojo, ardiente llama, imagen de la juventud. Se refiere en realidad, si no mal lo recuerdo, a una mujer. Dice: de los ojos de Klingsor se alejaron en tropel 100 imágenes amadas, y la nueva ocupó su lugar resplandeciente. El día había sido coronado, el día había encontrado su sentido, dice más adelante. Lo que pudiera venir después era regalo, era exceso, siempre era así. La experiencia nunca venía sola, siempre la precedían pájaros, siempre iban delante mensajeros y señales. La maternal mirada de animal asiático bajo el umbral de aquella puerta, la belleza morena de la ventana, esto y aquello. Aquí hay una focalización en el elemento erótico, en la figura esbelta de la mujer joven, pero qué duda cabe que lo que se configura a lo largo de esta obra es la visión del arte como pues eso, como una cacería de imágenes, ¿no? Es decir, el artista es un cazador de imágenes, y un cazador de imágenes es precisamente lo que encontramos al principio de esta otra obra, si me permiten. Decía que un cazador de imágenes es lo que encontramos precisamente en esta otra obra que bueno, pertenece en este caso al alemán Gilles Renard, Historias naturales. No aparece el verano en el título, pero sí que el título está presente como, digamos, inspiración y como contexto. Es una obra precursora de en cierto modo, de las greguerías de nuestro Ramón Gómez de la Serna. Y tenemos la primera parte, que se titula El cazador de imágenes. Es una de las escasísimas figuras humanas que aparecen en esta obra. Comienza así: salta de su cama de buena mañana y solo parte si su mente está clara, su corazón puro y su cuerpo ligero cual prenda estival. Por tanto, el verano ya está presente desde el principio de esta obra. Nos dice más adelante: los ojos le sirven de red en la que caen presas las imágenes. Esto hace el poeta, esto hace el artista, esto hace el creador, ir a la caza de imágenes, que luego transmuta y depura estéticamente. Sí, la novela de Hesse aparece en 1920, justo un año después del nacimiento de Julián Ayesta. Esta obra de Renard aparece en el año 1896 y es un extraordinario bestiario en el que se suceden toda una serie de imágenes concernientes a los motivos de la vida rústica. Encontramos, por ejemplo, la gallina bajo su gorro frigio. Encontramos dos patos durmiendo juntos, nos dice el autor, como dos zuecos de una vecina en casa de un enfermo. Nos encontramos el perro y el gato domésticos, nos encontramos el buey arrastrando su sombra, las orgullosas pavas, las cerriles palomas, el cisne que como un trineo se desliza de nube en nube, las moscas de agua, el chivo, la liebre, el erizo, el sapo, la libélula, las amapolas.
Todo un himno a esos fragmentos de paraíso que pareciera forman parte de un mundo que hemos perdido y que quizá ya nunca vuelva. En cuarto y último lugar, me van a permitir recomendarles, y perdonen la autorreferencia, este libro, Fulgor, que publiqué en el presente año 2026 y que está inextricablemente ligado al verano como leitmotiv de todo el libro, y como arquetipo universal, con asociaciones simbólicas referidas a la madurez de los frutos, que no son otra cosa que flores fecundadas en las que ya laten las semillas de la inmortalidad. Esto lo relaciono simbólicamente con el mediodía, al modo como lo hizo Nietzsche en su Zaratustra, como una metáfora también de la madurez ontogenética, ¿no? del hombre en la plenitud de sus fuerzas, no solamente físicas, sino también espirituales, ¿no? En la apoteosis de su creatividad, si nos referimos al poeta. El verano, época de plenitud y belleza imperecedera, ligado al mediodía, la plena madurez creativa del poeta, pues también se relaciona con la emergencia de otro arquetipo fundamental, que es el yo, no un yo epistemológico, podríamos decir, histórico, biográfico, superficial, sino un yo más profundo, un yo esencial, un yo autotrascendente, entendido como hipóstasis del genio, y que se erige en el centro de una visión más elevada de las cosas, una visión más elevada del ser. Con este libro se culmina mi concepción anabática de la poesía, y ya el mismo título es un sinónimo de inspiración, fulgor entendido como arrebato, posesión divina, celo de creatividad, ardiente musa o estro, que es una de las partes del libro. Un libro que se articula, como digo, en 4 partes. La primera, la estación total. Segunda, un sol nuevo. Tercera, estro, precisamente, que es un sinónimo de inspiración, pero que tiene que ver, bueno, pues con otra temática. Es una metáfora por desplazamiento de sentido, ¿no? Y luego, pues, la lengua de los lampos. Y todo el conjunto viene además abrazado circularmente por un preludio poético y por un postludio poético, a modo de oda y elegía, respectivamente, del verano de la vida, que es al fin y al cabo una elegía, sino una oda al revés, y viceversa. Y al igual que el cazador de imágenes de la obra del francés Renard, al igual que el pintor expresionista Klingsor en la novela de Hermann Hesse, pues el yo poético es también aquí un cazador de imágenes. Voy a leerles, por ejemplo, el poema, digamos, que sirve a modo de preludio del conjunto, que dice así: cada palabra, cada imagen levanta su capilla, va trazando el secreto mapa de los seres cuyo elemento único es la luz, y el espíritu, recreado en la dicha de su ignorancia recién aprendida, asílas en el fúlgido sueño de las abejas, eterna miel del más puro existir entre las cosas, invocada presencia sin espera, porque la vida se consta a sí misma, se sume en un fulgor ardiente y se celebra. Oh claridad munífica, envuelve en tu ligero manto estas semillas que la sal de la alegría no malogra, y que yo deposito con manos perfumadas como un pienso divino en el clocló gregario de tus gallinas soñolientas. Y en esa cacería de imágenes encontramos la primera parte, que se titula La estación total. Se abre con una cita del Mortal y Rosa de Paco Umbral, que dice: el verano es lírico, la estación total, el único trasunto posible del paraíso perdido. Y dice así: de cantos riega el gallo los campos del estío, rozna paciente el burro manso, en la agostada claridad su heno monótono y rebuzna, reverberada soledad que ensancha el amarillo secarral.
La vanidad mariposea por entre las espinas de la tierra calma, llama en la flor prendida de los cardos, si 2 veces fragante, o diva de las pedorreras. Maman los chotos las flácidas ubres del verano, apurando el calostro de las primeras lunas llenas. Los chivos cabritean bajo los algarrobos de gemas enfundadas y sueñan que son íbices dominando las crestas de las sierras. Tal se prodigan los milagros en la gaya labranza de los días, en donde anida el oro de las canciones viejas. Con su ápice tenaz rompe las paredes de la cripta el enclenque polluelo, mas luce aún la tiara pontificia que lo inviste de poderes aéreos. Tiernos gorriones chapotean en batisterios de energía, salpicando menudas gotas que lamerán las mariquitas, alhajas con que adornan sus hojas las moreras, tejiendo una plegaria con sedeños filamentos de luz, la araña geométrica.